Buenas jóvenes, hoy vamos a resolver un ejercicio de teoría de grupos. Este corresponde a la sección 11 del libro de Herstein. Sería el ejercicio 9. Sí, que lo que me dice es lo siguiente. Dado G, un grupo de orden O de G igual a P a la N, aquí con P', y sea H un subgrupo de G, probar, bueno, distinto de G, ¿no? Probar que existe un X en el grupo menos el subgrupo, tal que X inverso por el subgrupo, operado también con X, pues eso me vuelve a dar el subgrupo H. Este sería el ejercicio número 9, como les digo, de la sección 11 del libro de Herstein de álgebra moderna. Entonces vamos a realizar la prueba. La prueba en este caso se realiza por inducción, ¿no? Y la inducción pues se hace sobre el orden del grupo, ¿no? Es decir, en este caso para n que pertenece a los naturales, ¿no? Entonces vamos a empezar con el caso base. Si yo tomo, por ejemplo, n igual a 1 y considero a G un grupo, tal que pues el orden de G pues solo es P, ¿no? Tenemos eso. Entonces, si tomamos un grupo, si yo tengo un subgrupo de G, entonces ustedes recordarán que el orden de H divide al orden del grupo, ¿no? Y este orden pues es un número P que es primo. Esto implica entonces que solo tengo dos posibilidades para el orden de H. Que el orden de H sea 1 o que el orden de H sea P. Lo que implica entonces que, bueno, H por fuerza solo es el elemento neutro del grupo o que H en este caso venga a ser todo el grupo, ¿no? Entonces para esto es como trivial, ¿no? Ahora sí, pues esta parte, digamos, de la inducción no les parece. Algunas veces uno pues toma el siguiente caso, ¿no? Cuando el n vale 2. Entonces, en este caso, si yo tengo un subgrupo G, ¿verdad? Tal que su orden es P cuadrado, en este caso el orden del grupo sería P cuadrado. Entonces, pues recordarán que en uno de los videos anteriores, pues cuando el orden de G es P cuadrado, pues habíamos dicho que G es abeliano, ¿no? La prueba de eso, pues lo pueden encontrar en uno de los videos, ¿no? Que había hecho anteriormente. Y entonces, si G es abeliano, si yo tomo un subgrupo de G, entonces si yo me fijo, cuando yo tomo x a la menos 1 hx, pues fíjense bien que este vendría a ser x a la menos 1 hx, pues tal que h pertenece al subgrupo. Sí, ese vendría a ser
ese elemento, obviamente con X en el grupo. Arbitrario, ¿no? Ahorita no he restringido ni H, ni tampoco he restringido el X. Es decir, son arbitrarios. Y entonces fíjense bien que como el grupo es abeliano, esto vendría a ser H, X a la menos 1, X, tal que pues H pertenece a H. Y entonces esto vendría a ser pues solo H, ¿no? H tal que H está en H y pues eso obviamente es el subgrupo H. Y entonces esto lo acabo de hacer de manera arbitraria, es decir, si restringo a que el subgrupo no sea todo el grupo, no importa el X que opere, siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces puedo restringirlo. Entonces, pues prácticamente se cumple, ¿no? Y entonces, para el caso de n igual 2 también se podría cumplir. Entonces vamos a suponer nuestra hipótesis válida. Esto era el caso base. Entonces, vamos a hacer nuestra hipótesis válida. Esto sería, vamos a ver, punto, 2 puntos. Y entonces vamos a 3 puntos. Suponga entonces para n igual k y g, grupo, ¿no? De orden o de g igual a p a la alfa con alfa menor o igual que k, alfa en los naturales, se cumple la hipótesis. Se cumple la hipótesis. Solo voy a poner así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como una especie de inducción fuerte, ¿no? Porque estamos diciendo que esta hipótesis se cumple para todos los alfas que son menores o iguales al k. Tomen igual k, ¿no? Ya. Entonces tomemos ahora, para terminar la prueba, veamos qué pasa. Vamos a tomar un grupo. Sería como el cuarto paso. Sea G un grupo. Tal que, pues, su orden, el orden de ese grupo, en este caso sería, pues, P a la K más 1, ¿no? Es decir, aquí en mi hipótesis de inducción, N vale K más 1. Y pues de ese grupo tomemos un subgrupo, ¿sí? Distinto, ¿no? Sea H distinto de G, pues subgrupo de G. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener dos casos. Caso 1. En este caso 1 vamos a suponer que H es normal a G. Y entonces pues no hay nada que probar, ¿no? Entonces X a la menos 1, HX, pues eso siempre es igual a H, no es la condición de normalidad. Acuérdense que esto es equivalente a decir que si opero para el otro lado, pues que H es X, HX a la menos 1. No sé cómo les mostraron la propiedad de normalidad, pero eso se cumple, ¿no? Y esto es pues para todo X que pertenece al grupo. Y como el subgrupo es propio, siempre tengo elementos fuera de él, ¿no? Entonces ese sería como el primer caso, ¿no? El caso 1. Cuando el subgrupo es normal, está pues fácil la cosa. Caso 2 es suponer que el subgrupo no es normal. Caso 2, H es un subgrupo no normal.
no normal. Entonces, vamos a considerar el siguiente conjunto. Consideremos al conjunto n sub h, o n de h, mejor vamos a ponerlo, o n corchete h, como lo quiera llamar. Fíjense que bien, n corchete h, vamos a decir que son todos los x que pertenecen al grupo, tal que, permítame, le voy a poner mejor 2 puntos, tal que, en este caso, x inverso por h por x, eso siempre me va a dar h, ¿no? Bueno, usualmente a este se le llama el normalizador de h, sí, así se le llama a este conjunto, se le llama normalizador. Y fue el que me motivó, pues, digamos, a hacer el video para que, pues, algunos de ustedes lo conozcan por si no lo conocían. Y que hay varios ejercicios que tienen que ver con él, ¿no? Entonces, por eso me interesó, digamos, presentarlo acá. Entonces, tenemos las siguientes observaciones, que se pueden probar todas, por cierto. Lo primero, bueno, es que H está contenido en el normalizador de H, esto siempre. Esto siempre se puede probar para todos sus grupos, en realidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que en realidad también el centro, ¿sí? El centro de G está también contenido en el normalizador de H. Y más aún, una tercera observación es que NH es un grupo de G. Es un grupo de G. Bueno, creo que de alguna manera, pues, cabe pues hacer comentarios de todas ellas. Por ejemplo, la primera, si X es un H, ¿sí? Y eso pertenece pues a H. Obviamente, H a la menos 1, H, pues, esto pues va a ser H, ¿no? Creo que eso es como trivial. Podríamos nosotros tratar de pensar cómo hacerla, ¿no? La segunda parte es que si X pertenece al centro del grupo, a Z de G, pues de alguna manera, pues cuando hago X a la menos 1, creo que esa parte pues tiene que ver con esto del centro, ¿no? Cuando estaba aquí y hablé de la inducción, habíamos dicho que G era abeliano, ¿no? Entonces, es más, aquí hay un resultado que implica que G sea abeliano, implica que el centro del grupo sea de alguna manera G, ¿no? Y entonces se remite a esto, ¿no? Entonces, pero si X pertenece al centro del grupo, por eso les digo que es equivalente a lo que había hecho. También es H es como trivial, ya que si quieren pues lo puedo mostrar otra vez. X inversa HX. Esto ya hemos dicho que era X a la menos 1 HX, tal que H está en H. Y pues por conmutatividad van a llegar a esta, ¿no? A que esto es H, tal que H pertenece a H. Entonces esas, digamos que está, pues, bueno, y eso es H, ¿no? Entonces eso está, pues, tranquilo, ¿no? Fíjense bien la tercera, ver qué es su grupo,
esta sí está más interesante que NH subgrupo. Pues esto está fácil porque si yo tomo a X, que pertenece a NH, primero vamos a ver esto de los inversos. Entonces, fíjense bien que ya sé que X a la menos 1, HX es H. Y por equivalencia, ¿no? Esto sería equivalente, sí, solo sí, pues H es X, H a la X a la menos 1, ¿no? Pero acuérdense que este se puede ver como X a la menos 1, a la menos 1, todo eso por H, por X a la menos 1. Y esto lo que está implicando es que en todo caso X a la menos 1 pertenece pues al NH, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que los inversos pues están ahí, ¿no? Es decir, está el inverso. La otra que tenemos es como la cerradura, ¿no? Si yo agarro dos elementos que pertenecen a NH, entonces ya sabemos que X a la menos 1, HX vendría a ser H, y de igual forma Y a la menos 1, HY vendría a ser igual a H. Tenemos eso, ¿no? Y entonces fíjense bien que cuando hago XY, todo eso a la menos 1, H, XY, pues esto por propiedades de inverso, esto sería Y a la menos 1, X a la menos 1, H, X, Y. Y entonces aquí pues asociamos, ¿no? Esto, X a la menos 1, X, pues ya sabemos quién es. Sería H, ¿no? Entonces me queda Y a la menos 1, digamos H, Y. Pero eso a su vez es H. Y entonces lo que he probado es que pues XY pues también está en NDH, ¿no? O en el normalizador del subgrupo. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a estos tres comentarios. H siempre está contenido en NH. El centro del grupo está en NH y NDH es un subgrupo de G. Una cuarta observación, aunque que voy a poner es que voy a denotar por comodidad al centro del grupo. En vez de ponerle Z de G, solo le voy a poner Z, ¿no? Eso es porque de repente es más fácil, ¿no? Entonces, fíjense bien, sigo con la prueba, ¿no? Entonces, ¿por qué consideré al centro del grupo? Bueno, por lo siguiente, si resulta que H en realidad es un subconjunto propio de NH, entonces, si existe ya un X que pertenece a NDH, tal que pues X no está en H, ¿no? Y entonces obviamente ese X satisface esto, ¿no? Y entonces ya estaría la prueba, ¿no? Y entonces ya estaría la inducción. Ya terminamos. Ahora, ese sería como un caso, ¿no? Digamos, llamémosle A. Ahora ve, ¿qué pasa cuando no pasa eso? Es decir, cuando H en realidad es NH. Entonces por ahí es donde viene la contradicción. Sí, este caso lo que vamos a probar es que no puede pasar. Es en realidad este caso nunca se va a cumplir. Siempre tiene que pasar esto, ¿no? Cuando H es un subconjunto, un subgrupo que no es todo G, por fuerza el normalizador de H siempre es más grande.
Sí, porque el normalizador de H lo que me contiene son todos esos X, tal que X a la inversa HX sea igual a H. Y en realidad eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Probar que existe un X en G menos H tal que X inversa H, X sea H. Esto, si usted lo mira así, esto implica que en realidad X pertenece, ¿no?, al NH. Si usted lo mira de esta manera, menos H. Es decir, es como más grande el normalizador de H. Siempre y cuando el orden sea, pues eso, ¿no? Entonces, lo vamos a descartar ahora. ¿Cómo lo vamos a descartar? Bueno, estamos en este caso en el que es este igual a se está cumpliendo, ¿no? Entonces, seguimos en este caso, ¿sí? Es decir, sea H igual a NH. Y entonces, note usted que, pues, el centro de G está contenido, en este caso, en H, ¿no? Ahora, algo importante que vamos a utilizar es que como el orden de G es de la forma P a la N, ¿sí? Con N igual a K más 1, obviamente, o P igual a K más 1. Entonces, algo que está aprobado, digamos, en el libro es que el orden de Z o de ZG, pues eso por fuerza es mayor que 1. Y además, pues se puede ver que Z es normal a H y Z también es normal a G. Esto implicaría entonces que yo puedo considerar a este subgrupo o a este grupo cociente H cociente Z es un subgrupo, ¿no? Es subgrupo. Esto por la primera observación de que Z está contenido en H, ya que H en realidad pues es N de H, ¿no? Ya habíamos dicho que pues eso era trivial, ¿no? Es subgrupo de, en este caso, el grupo cociente, ¿no? Ahora bien, como, como el orden de Z es mayor que 1, entonces el orden de Z en este caso viene a ser un P a la K, o perdón, un P a la beta. Si con beta vamos a poner acá 1 menor o igual que beta, estrictamente menor, o vamos a ponerle K más 1, pero en realidad lo voy a descartar. Fíjense bien que no puedo, si fuese beta K más 1, entonces en este caso el grupo sería abeliano, ¿no? Es decir, el grupo de Z de G. Y entonces nos remitimos a esta parte de acá que teníamos, a ver dónde estaba. Bueno, esto, ¿no? Que Z de G es G y entonces se cumple todo esto. Y entonces no tendría como problemas para decir que eso es cuando pasa eso. Pero como estamos en este caso, usualmente no pasa eso, ya que Z está contenido en H, ¿no? Entonces este caso digamos que no podría pasar y entonces por eso acá se le pone estrictamente menor, no podría ir menor o igual, ¿sí? Para que quede claro, eso por fuerza tendría que ser menor a K más 1. Eso es para pues justificar porque es estrictamente menor, ¿no? Ah, pero entonces, si usted se fija, el orden de G tendría a ser un P a la, en este caso, alfa menos beta, ¿no? Bueno, perdón, n menos beta, porque el alfa es el del otro. Entonces, este vendría a ser como el alfa en la hipótesis de inducción. Entonces, sea
Aquí vendría, este sí sería el alfa, n menos beta, ¿sí? En la hipótesis de inducción, en la hipótesis de inducción. Sí, es decir, tengo un grupo cuyo orden pues satisface, ¿sí? Es decir, alfa es menor o igual que K, ¿no? Eso es lo que satisface. Y además, bueno, ya sé que H de Z es subgrupo de G de Z. Este vendría a ser como el H en la hipótesis de inducción, ¿no? Este viene a ser el H. Y H de Z, vamos a poner acá, es el subgrupo en la hipótesis, ¿no? En la hipótesis. Entonces tengo un grupo de este orden, tengo un subgrupo que está contenido ahí, ¿no? Como es distinto, obviamente es un grupo propio, ¿no? O un subgrupo que no es G de Z. O G módulo Z, como dice la gente, ¿no? H módulo Z no puede ser G módulo Z, ya que H no es G. Y entonces, ¿qué me diría la hipótesis? Ah, bueno, entonces existe un X en G de Z, G módulo Z, o el grupo cociente, ¿no? Tal que, en este caso, X inverso operado, lo voy a poner en paréntesis, con HZ, X, pues viene a ser obviamente H módulo Z. Ahora bien, hay que recordar quiénes son estos, ¿no? Acuérdense que si X pertenece, bueno, aquí me faltó algo, creo que me faltó poner que X pertenece a GZ, porque es la hipótesis de módulo Z, perdón, menos H. Z, no es la hipótesis de inducción, es decir, existe un elemento en el grupo, vean bien el problema, existe un elemento en el grupo menos H tal que se cumpla esto. Entonces, en este caso el grupo viene siendo ese cociente y el subgrupo viene siendo este subgrupo cociente, no H módulo Z. Entonces tiene que cumplirse esto. Entonces, si X pertenece a G de módulo Z, acuérdense que lo que significa es que X en realidad tiene que ser de la forma Z, ¿sí? X con X en el grupo, ¿no? Eso era lo que significaba esto, ¿no? Que X se puede ver como Z, que es el subgrupo, el centro del grupo, por una X. Es decir, es una clase lateral derecha del centro del grupo, ¿no? Y si X pertenece aquí, esto lo que significa es que en realidad, vamos a continuar la prueba, esto la continuamos en azul, ¿sí? Esto lo que significa en realidad es que en realidad X es un Z de X con, en este caso, X que pertenece a G menos H. Ah, ¿por qué? Porque siempre que sea H, pues esta igualdad siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, fíjense bien, este conjunto se vuelve Z, X a la menos 1. Acuérdense que esto también pues lo aprendimos, ¿no? Lo vuelvo a poner en rojo. Esto también lo aprendimos, que X a la menos 1, si yo saco el inverso de una clase lateral, pues sería Z X a la menos 1, ¿no? Entonces este vendría a ser este conjunto de acá, ¿no? ZX a la menos 1, ZX a la menos 1, a ver, operado, ¿sí? Operado con H módulo Z. Y aquí sería Z a la X y eso vendría a ser pues H módulo Z. Y entonces por un lado pues esto, si usted lo mira, este conjunto ZX a la menos 1, H módulo Z,
ZX, pues esto vendría a ser lo siguiente. ZX a la menos 1, ZH, perdón, aquí lo escribí mal. Los elementos de H módulo Z vendrían a ser los Z por H o las clases laterales de Z con respecto al subgrupo H, y esto pues ZX, ¿no? Tal que pues X está en el grupo menos H y pues H está en H, ¿no? Eso sí. Entonces, si usted se fija, por un lado esto vendría a ser ya de un solo, pues Z, X a la menos 1, H, X, ¿no? Tal que otra vez X está en G módulo H y H está en H. Bueno, pero eso por un lado tiene que ser igual entonces a todos los Z H', ¿sí? Tal que H' está en H. Pero esta igualdad, aquí es donde viene lo interesante, es que esta igualdad solo se cumple si X a la menos 1 H, X viene siendo H. Y entonces eso es lo que me va a generar la contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando un elemento, esto me genera la contradicción porque lo que estoy diciendo aquí abajo es que al tener esto, lo que estoy diciendo es que X pertenece a N de H, que es H, ¿sí? Y se supone que el X está en G menos H, ¿no? Entonces eso es lo que me genera la contradicción y por ende, pues, esto no puede pasar. Como no puede pasar, entonces se tiene que ser por fuerza esto y entonces ya terminamos, ¿no? Eso sería la manera en resolver este problema. Fíjense bien cómo lo hicimos, ¿no? Y eso sería, pues, digamos, lo que se podría hacer. Hay otra manera que estuve pensando, solo que no me salió. Siempre es haciendo una contradicción, ¿sí? Tomar que el orden del grupo es un P a la N. Agarrar, digamos, siempre a N de H. Agarrar siempre a N de H. Pues N de H otra vez estamos diciendo que son los X que pertenecen a G. Tal que X a la menos 1 H X, pues eso es H. Sí, esa. Y considerar que es solo H. Y entonces yo lo que quería hacer, digamos, es tomar acá igual a todos los X, entonces que pertenecen a G menos H. O mejor dicho, perdón, voy a borrar. No tiene sentido ponerlo así, pero bueno, sí tiene sentido. Serían todos los G menos H. Son todos los elementos del grupo, ¿sí? O sería G menos H y probar que este era... Y entonces unirlo con el neutro, perdón, aquí... ¿Cuál era la idea? Ah, sí, unirlo con el neutro. Y probar entonces, que probar que K es su grupo. ¿Sí? El problema de esto, bueno, y entonces el orden de K vendría a ser fíjense bien, como H es un subgrupo y es distinto de G, entonces su orden, el orden de H, pues viene siendo un P a la alfa, ¿no? Obviamente con alfa menor que N. N minúscula. A ver, ajá, un N minúscula. Y entonces el orden de K, si usted lo mira, pues son los elementos que no están en H, entonces sería un P a la N menos alfa
pero le estoy sumando el neutro, entonces tendría que ser más 1. Entonces yo lo puedo ver como en realidad un P a la beta más 1. Pero entonces este elemento P a la beta más 1 tiene que dividir a P a la N. Y eso es contradictorio, ¿no? Eso no se puede porque P es primo. P es primo. Y eso sería lo que haría, pero esa prueba pues no me ha salido porque tengo que probar que cae subgrupo. Para probar que cae subgrupo tengo que probar la cerradura, ¿no? Y esa es la que no, tampoco no he visto un contraejemplo, ¿sí? Donde no se cumpla. Lo que quiero probar es la cerradura, ¿sí? Esta no la he probado. Intenté probarla, pero no me ha salido. Y lo otro, pues, es lo de los inversos, ¿no? Si X pertenece acá, entonces X a la menos 1 pertenece acá. Pues esa sí se cumple, ¿no? Esa sí se cumple. Y, pues, una sugerencia más es considerar acá, ahora sí lo escribo como los X que están en G menos H, se puede caracterizar como que X a la menos 1, yo quise hacerlo así, ¿no? HX es distinto de H. Entonces, si lo caracterizo de esa manera, bueno, puedo considerar acá de esa manera, unido obviamente con el neutro, ¿no? Eso es para que sea subgrupo. Solo me faltaría pues esa cerradura y ver su orden, y ese orden no puede ser un orden para un subgrupo porque el orden de un subgrupo siempre divide el orden del grupo. Y esa era mi sugerencia, ¿no? Final, pero si no, pues esta inducción está pues bien hecha y pues se cumple, ¿no? Ya con la inducción ya digamos que queda aprobado acá el ejercicio, ¿no? Bueno, espero que aprovechen y que les sirva este video, ¿no? Muchas gracias.